Por eso, señorías, quiero comunicarles: el próximo martes 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. España va a reconocer el Estado palestino, lo va a hacer de la mano de Irlanda y de Noruega, mientras el conflicto en Gaza sigue activo. Un paso como este, que ha anunciado el presidente Pedro Sánchez, deja muchas preguntas en el aire. Por ejemplo, ¿de qué fronteras estamos hablando? ¿De qué territorio? ¿Es algo más simbólico o tiene alguna trascendencia? Y sobre las consecuencias, ¿cuáles pueden ser? Preguntas a las que vamos a responder. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 23 de mayo. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Marina Pina es la corresponsal diplomática del Mundo. Hola Marina, ¿qué tal? Hola Javier, ¿cómo estás? La fecha clave, Marina, es el próximo 28 de mayo, es la semana que viene, cuando el gobierno de España va a reconocer el Estado palestino. Claro, esto, dicho así, pues parece fácil, más o menos, ¿no? Pero entiendo que no es tan sencillo como plantarse y decir, miren, voy a reconocer tal Estado. La última vez que pasó, aquí en España hablamos, se hizo en 2011 con Sudán del Sur, ese país de África. Marina, ¿esto cómo se hace exactamente? Bueno, efectivamente, como bien dices, no es fácil, es tan complicado y tiene tantas repercusiones diplomáticas que en un primer momento parecía que se iba a reconocer, así lo contó Josep Borrell, el día 21, y se ha retrasado una semana para intentar recabar más apoyos dentro de la Unión Europea. Para reconocer un Estado, lo primero hay que entender qué es un Estado, y esto lo determina en el derecho internacional el Convenio de Montevideo, que es el que regula que en su artículo 1 las condiciones o los requisitos para que un territorio sea llamado Estado. Son 4, es por población permanente, territorio determinado, gobierno y capacidad de entablar relaciones con otros Estados. Palestina cumple estos requisitos en mayor o menor medida. El más controvertido es el de territorio determinado, porque a lo largo de la historia sabes que Israel ha ido ganando territorio al territorio de Palestina, entonces es el más complicado por determinar. Hablamos de una cuestión que es bastante compleja, yo creo que a nadie se le escapa esto, de 7 décadas de conflicto desde que se estableció el Estado de Israel con los territorios palestinos, ese conflicto, y con otros países de Oriente Próximo como Irán, por ejemplo, que no lo reconocen al Estado de Israel y que están por su desaparición. Entre las 4 circunstancias que se tienen que dar para que podamos reconocer un Estado está el de las fronteras, el del territorio. Y en este caso es tan complejo como clave porque han ido cambiando. Hay territorios en disputa que en Palestina consideran ocupados, eso que se conoce como territorios ocupados. ¿Qué fronteras, Marina, piensa reconocer España? Porque esto es bastante importante. Bueno, parece, y así lo ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que vamos a reconocer las de 1967, es decir, las últimas antes de los últimos enfrentamientos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que España va a reconocer Gaza y Cisjordania y exige o quiere exigir a Israel que se establezca un corredor que una esos dos territorios y que se le permita a Gaza tener una salida al mar. Entonces, es una situación complicada porque el territorio que reconocemos, aparte que no lo reconoce Israel, no puede estar unido de momento hasta que Israel no decida dar ese paso. Esas son las fronteras que vamos a reconocer, las de 1967. Cisjordania, que para que nos ubiquemos y por resumirlo, está, digamos, en el centro de lo que es Israel, y la Franja de Gaza, que está al suroeste, limitando también con Egipto y con el mar Mediterráneo, cuyas aguas territoriales controla Israel. El reconocimiento se hace de forma simultánea, lo decía al principio, con Noruega y con otro país de la Unión Europea, que es Irlanda. Es más, se ha pospuesto este reconocimiento para que España no lo hiciera en soledad, que no lo hiciera en solitario. Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine. Staten Palestina. Norges anerkjennelse vil tre i kraft 28. En Europa y en gran parte de Occidente, pues no hay consenso, ¿no?, para reconocer el Estado palestino. Es cierto que sí hay países que ya lo hacían, ya reconocían el Estado palestino, pero no lo hacen, por ejemplo, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Australia, ni gran parte de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea. Es una cuestión política compleja, de un conflicto además bastante
enquistado. Claro, se habla de Palestina como algo homogéneo, pero realmente no lo es, porque dentro de la Autoridad Nacional Palestina, una cosa es Hamás, por ejemplo, otra cosa es Fatah y otra cosa es incluso la OLP, ¿no? Famosa hace unas décadas. El grupo terrorista Hamás, que gobierna de facto en Gaza, aboga por el famoso desde el río hasta el mar, que imposibilita la existencia de Israel, es decir, de dos estados nada, tan solo uno que es el suyo. Mientras el actual gobierno de coalición israelí, por ejemplo, tampoco está por la labor de los dos estados. A efectos prácticos, Marina, este reconocimiento de España e Irlanda y Noruega, ¿es más simbólico que otra cosa? Te lo pregunto más que nada por lo que supone, ¿no?, realmente que España reconozca a Palestina como estado. Pues a día de hoy no lo sabemos. No sabemos qué efectos va a tener este reconocimiento, porque no sabemos si va a ser una cosa meramente simbólica o va a ir más allá. Lo único que podemos constatar es que tras el anuncio del miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores israelí ha llamado a consultas a su embajadora y ha convocado a la nuestra en Jerusalén. Entonces, de momento, el único efecto constatable es una crisis diplomática con Israel. ¿Por qué te digo que no lo sabemos? Porque no se ha dado detalles de hasta dónde va a llegar el reconocimiento. Va a ser una nota aprobada en el Consejo de Ministros, pero si se limita solo a decir reconocemos el Estado palestino, que es una de las potestades que se le reserva al jefe del Estado, al jefe de gobierno y al ministro de Asuntos Exteriores, va a ser una cosa cosmética. ¿Qué otras opciones tiene el gobierno? Pues abrir una embajada en Palestina. Pero volvemos al problema del territorio. ¿Dónde abres esa embajada? Porque ahora mismo en las fronteras que vamos a reconocer hay un dato curioso o controvertido, que es que en las fronteras que reconocemos, donde está ahora mismo el consulado en Jerusalén, formaría parte del territorio que reconocemos como territorio palestino. Entonces, a mí me da la sensación, si me preguntas mi opinión dentro de la opacidad que hay dentro del gobierno, de que va a ser un reconocimiento cosmético y simbólico. Un paso más, Marina, en esto que estamos comentando. Partiendo de la base de que este reconocimiento pues, es un gesto, ¿no? Es algo simbólico, ahondemos en lo que hay detrás o en los factores que ayudan a que se dé, en este caso, y en este preciso momento, porque se va a producir en plena campaña para las elecciones europeas, una cita que tenemos a primeros del mes de junio, y esto creo que es destacable, ¿no? Teniendo en cuenta, además, que en este tiempo preelectoral se ha producido la crisis diplomática con Argentina, con ese cruce con su presidente Javier Milei, con reacciones, digamos, un tanto exageradas. Si miramos a Gaza, el conflicto sigue después del brutal atentado terrorista de Hamás del mes de octubre, del que todavía quedan rehenes, por cierto, y de la respuesta con consecuencias totalmente devastadoras para la franja de Gaza. Con todo esto sobre la mesa, Marina, ¿tiene, digamos, un punto electoralista este reconocimiento? ¿Puede parecer que se busca de alguna manera un resorte para agitar a parte del electorado? Hay algo indudable, que es que Palestina siempre ha sido electoralista. En todos los gobiernos, en todos los programas, te diría que a nivel exterior aparece Palestina. Es cierto que esto era una promesa de gobierno y una promesa del Partido Socialista en su campaña electoral, pero el momento en el que llega sí que va a obligar a significarse a los partidos políticos. El Partido Popular ya en 2014 hizo una votación sobre Palestina en el Congreso cuando estaban ellos en el poder, y ellos ahora opinan que no es el momento de reconocerlo, entonces también les va a obligar a pronunciarse en este sentido, pero sí, efectivamente, siempre ha sido electoralista. Indudablemente, por un lado, tenemos una campaña para las elecciones europeas y por otro lado tenemos temas de política interna que no se está hablando de ellos por el ruido que se está haciendo con la política exterior española. Por forma también de garantizar la seguridad del pueblo de Israel, esa solución de dos estados, de la misma forma que somos totalmente favorables a toda normalización de relaciones de todos los estados árabes con el Estado de Israel y al reconocimiento. España está por la solución de los dos estados, lo defiende en este caso el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Tras esta decisión de España, Estados Unidos ha reaccionado abogando porque ese reconocimiento debería de hacerse, en todo caso, a través de negociaciones entre los países afectados y no de manera, digamos, unilateral. Hablemos de las consecuencias que puede tener para España, más allá de lo que dice Biden y de la postura de Estados Unidos, Marina. ¿Qué supone, sobre todo en lo que tiene que ver con Israel, que España reconozca al Estado palestino? Porque Israel lo que ha hecho ha sido llamar a consultas a su embajador en España y también en Irlanda y en Noruega.
Y también ha convocado al embajador español, a la embajadora española en Jerusalén para, como ha dicho el propio ministro Katz, darle una dura reprimenda y obligarles a ver el vídeo de los rehenes, que no sé si es una medida controvertida, obligar a alguien a ver ese vídeo de los rehenes grabado y difundido por Israel. Entonces, más allá de ese primer efecto, que es una crisis diplomática, que podría no suponer nada más porque llevamos desde noviembre con una relación diplomática muy mermada con los dos países, desde aquella declaración de Sánchez en la franja frente al paso de Rafah. Lo que puede suponer esto es una merma en los negocios españoles con Israel. Hay que destacar que es nuestro segundo socio en Oriente Medio después de Arabia Saudí. Es verdad que Arabia Saudí está muy por delante, pero con Israel tenemos muchos negocios, se exportan muchos millones y la relación era muy buena hasta los ataques del 7 de octubre y la respuesta en Gaza. Entonces, ¿qué puede suponer? Una merma en los intereses económicos de España en Oriente Medio. Pues la fecha es el próximo día 28, ese día clave del reconocimiento del Estado de Palestina. Esto es lo que supone este reconocimiento, por qué se hace, cómo se hace, y estas son las posibles repercusiones que puede llegar a tener. Marina, gracias. Gracias a ti, Javier. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, y puedes hacerlo también a través de las principales plataformas de audio en las que tienes la opción de suscribirte. Marina Pina ha hecho posible hoy este episodio. Mañana será viernes. Aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.